Un tipo de argumento jurídico es el silogismo jurídico. Es una forma de razonamiento lógico-deductivo cuya estructura fija consta de dos proposiciones distintas, actuando como premisas y una tercera como conclusión del razonamiento. Podemos encontrar los siguientes ejemplos como todos los árboles tienen raíces, esta planta es un árbol, por lo tanto, este árbol tiene una raíz. Norma jurídica. Es una regla creada para organizar el comportamiento social en función a los deberes y derechos de los ciudadanos. Como ejemplo, todas las personas tienen derecho a una identidad, todas las personas tienen derecho a un juicio justo y está prohibido discriminar a otras personas. Proposición jurídica. Son los diferentes enunciados y afirmaciones que la gente realiza en relación con lo que el derecho les permite, les prohíbe o les da derecho a hacer. Ejemplos: el matrimonio es un contrato, el artículo es vago o el juez es competente. Proposición fáctica. Es una afirmación acreditada que satisface un elemento legal o una teoría jurídica. El elemento legal reformulado es un lenguaje corriente que se remite a experiencias concretas del caso. Ejemplo: Luis robó el auto de Roberto dejando evidencia biológica en el acto. Juan sustrajo la billetera de Pedro. Argumentación inductiva. Son situaciones específicas que permiten una conclusión generalizada. La verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. Existen lo que son los tres elementos, que son los individuos, la clase y la propiedad. Ejemplos de ello es: ayer durante la tormenta se oyó un trueno después del relámpago. Hoy durante la tormenta se oyó un trueno después del relámpago. Probablemente los relámpagos son la causa de los truenos. Argumentación deductiva. Son principios generales que permiten llegar a una conclusión específica. Por lo tanto, si las premisas o hallazgos son seguras o probables, se deben entender que sus conclusiones son necesariamente válidas. Causa hechos necesariamente válidos y es una verdad. Se caracteriza por tener forma y fondo. Por ejemplo, todos los mamíferos tienen pulmones. El delfín es un mamífero, entonces el delfín tiene pulmones. Argumentación abductiva. Al igual que otros argumentos, es un razonamiento que plantea una premisa y una hipótesis para explicarla. Se conoce también como conjetura o como argumento a partir de la mejor explicación. Ejemplos. Premisa. Se ha registrado un aumento considerable de la delincuencia en el último año. Conclusión. Lo más probable es que el fenómeno esté relacionado con el aumento de la impunidad. Otro ejemplo sería: la mujer asesinada tiene un seguro de vida que beneficiará a su marido. Probablemente él es el culpable del crimen. La argumentación analógica consiste en observar ciertas características semejantes entre dos o más objetos para después inferir sobre la base una propiedad que desconocemos una de ellos. Ejemplo: Andrés construyó su casa sin inconvenientes, por lo tanto, es probable que él pueda construir cualquier casa sin inconvenientes. La argumentación demostrativa se fundamenta en dar razones que demuestren por vía empírica o racional lo planteado. Ejemplo: el exceso de harinas produce obesidad porque en estas hay un elevado nivel de grasa. El contraargumento parte de la oposición entre dos hechos para concluir del uno lo que ya se sabe del otro. Ejemplo: tenemos el argumento: en 1988 no se muestran signos de calentamiento. Como contraargumento tenemos: 1998 fue un año con bastantes variaciones climáticas, por lo que no se puede afirmar que no hubo signos de calentamiento. Falacias lógicas. Una falacia es un argumento que en un principio puede parecer válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. Existen los siguientes tipos de falacias, como falacia ad hominem, la cual es un tipo de falacia que consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta. Falacia ad antiquitatem. Consiste en afirmar que si algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace tiempo, entonces es que está bien o es verdadero.
Falacia a silentio. Refiere a una conclusión forzada a partir del silencio del interlocutor. Falacia valacum. Implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la posición propia. En otras palabras, la fuerza hace el derecho. Falacia hombre de paja. Consiste en atacar o desviar una posición lógica y argumentativa que el contrincante realmente no tiene. Falacia ad conditionalis. En esta falacia, el fundamento o prueba del argumento está condicionado y no puede ser probado ya que el hecho no existe. Y por último, falacia generalización apresurada. Es una falacia que se comete al inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente. Esta falacia extrae y afirma una conclusión a partir de premisas insuficientes. Por ejemplo, Juan es alto y rápido. Y fin.